Muy bien, vamos a hablar primero que nada, ¿para qué automatizar? Bueno, vamos a automatizar para ponernos en nuestras líneas de producción, en nuestras líneas de proceso, nuestras líneas de fabricación. Le voy a subir el micrófono que casi no se escucha. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. ¿Dónde podemos tener líneas de producción automatizadas y para qué lo queremos? En la clase anterior vimos los tipos de automatización y cuando hablamos de línea de producción hablamos de una automatización generalmente fija, en el 95%, puede ser algunas programables, pero en general es fija. Por lo tanto, requerimos altos volúmenes de producción, ¿sí? Y algunas de las aplicaciones pueden ser procesos de maquinado, soldadura, estampados de lámina, pintura, corte de material, ¿sí? ¿Cuándo vamos a utilizar productos de alta demanda? Y cuando hablamos de demanda, alta demanda, pues hablamos de decenas de miles de piezas de manera anual. Dos, habíamos dicho que cuando vamos a meter una automatización de tipo fija, eh, el diseño debe ser estable, que es esto no va a cambiar a lo largo de los años. Pone el caso de una línea de ensamble de un electrodoméstico, a lo mejor una licuadora o una cafetera, y esta cafetera a lo mejor va a cambiar, pues, el color de la parte exterior de la cafetera o detalles mínimos que no alteren el proceso, y este diseño estable es por largo de muchos años. Por lo tanto, el producto también es de ciclo de vida largo, no va a cambiar en muchos años. Es por eso que, por ejemplo, en la industria automotriz, los modelos más o menos duran unos 8 o 10 años, porque es un modelo que va a durar mucho tiempo. ¿Qué sucede en la industria automotriz? Cuando se cambia totalmente de modelo, prácticamente se cambia de un producto y se quita todo y se pone todo nuevo. Es mucho más fácil para ellos quitar todo y montar todo nuevo que tratar de adaptar, ¿sí? ¿Por qué vamos a automatizar? Porque requerimos múltiples operaciones de proceso. Y ahora, me regreso un poquito y divido que hay dos tipos de líneas de producción, de dos líneas automatizadas. Las de producción, que quiere hablar de procesos. Procesos hablamos de soldadura, hablamos de maquinados, hablamos de inyección, hablamos de, en sí, transformación del proceso. Y por otro lado tenemos líneas automatizadas, pero de ensambles, ¿sí? Son similares, pero no son lo mismo, ¿sí? ¿Para qué vamos a automatizar? Primero, reducción de mano de obra directa. Lo que les decía, a lo mejor aquí en México, la reducción de la mano de obra directa no refleja todavía tanto, ¿sí? Tal vez no refleja tanto, simplemente que, por ejemplo, a nivel mundial, no se compara un sueldo de General Motors para un trabajador en la línea, que vendría siendo probablemente para industria automotriz $20 la hora, ¿sí? Es extremadamente caro. Y entonces uno de los principales cosas que no ha entendido mucha gente en Estados Unidos es que su enemigo no somos México, su enemigo no somos China, en que le estamos robando el trabajo. Quien les está quitando el trabajo es la automatización. Y como había mencionado, basta ver lo que sucede hoy en los estacionamientos, en cualquier centro comercial. Ya no hay gente que te dé el boleto y donde pagues, ya está automatizado. Entonces, si en los centros comerciales se reduce la mano de obra y automatizamos para la entrega de boletos, bueno, ¿qué esperamos a nivel planta? ¿Sí? Dos, altos ritmos de producción. Sí, una de las cosas importantes al automatizar es que no hay cambios de turno. Y platico el caso de Nissan aquí en México, en Aguascalientes, donde se llegó a un acuerdo con el sindicato y entonces ahora los turnos son de 12 horas, se trabaja 4 horas, 4 días por semana, obviamente van rolando, ¿no? Que eso al reducir drásticamente, ¿sí? A tener solo un cambio, bueno, se reduce un cambio de turnos, quitamos un cambio de turno, en lugar de tener los 3 turnos diarios, ahora tenemos 2. Se ha incrementado la productividad entre un 2 y 3%.
lo cual a un nivel automotriz es altísimo por lo que se está logrando. Entonces, cuando logramos automatizar totalmente, no se tiene eso. Ahora, nunca es conveniente automatizar totalmente toda la planta, pero algunos procesos sí lo son, ¿sí? Optimización de espacio en la planta. ¿Y a qué nos referimos? Si estamos hablando de una línea de proceso de soldadura y quiero optimizar el espacio, si yo pongo de cabeza el robot, lo pongo de lado, no va a pasar nada. En cambio, una persona no la puede andar volteando de cabeza o se requiere más espacio, ¿sí? Y también el inventario en proceso se reduce. ¿Qué es esto? Lo que les decía. Como yo no tengo cambios de turno, no se para la máquina a medio proceso, siempre es continuo. Estos son algunos de los beneficios de automatizar. ¿Qué es un sistema automatizado de manufactura? Dice así la definición. Un sistema de manufactura automatizado que consiste en varias estaciones de proceso importantes, secuenciales, unidas mediante un sistema de manejo y transferencia de material. ¿Qué es esto? El material se mueve de manera automáticamente. El proceso más lento determina el ritmo de la estación y la transferencia del material se puede realizar con o sin tarimas. Ya hemos visto algunos sistemas de automatización en la clase anterior, el sistema rotatorio o mesa de indexación, los segmentados y los que son tal cual en línea. El más antiguo, el más tradicional es en línea. Y eso surge hace más de 100 años con Henry Ford, que se le ocurrió poner la línea de producción tal cual, una línea en la que se iban ensamblando partes. Dice la historia que la línea de Ford medía más de 1 kilómetro de largo, ¿sí? Hoy, bueno, podemos entender que, bueno, podemos aprovechar el espacio a lo mejor haciendo una U o especies de L como estas para aprovechar mejor el espacio. Pero teniendo en cuenta el concepto y la época, fue algo extremadamente novedoso. Entonces, una de las cosas que siempre recalco es que no podemos juzgar los avances y la historia con nuestra mentalidad del siglo XXI. ¿Por qué? Porque probablemente en 200 años nos van a juzgar y van a decir, bueno, estos pobrecitos, ¿cómo no se les ocurre? ¿Cómo estaban haciendo esto? Etcétera, etcétera. Pero hay que ver el contexto y el lugar donde estábamos, ¿no? Si hablamos de Ford en 1904, 1903, ¿sí? El haber pensado simplemente en la línea de producción fue algo completamente disruptivo, algo que nunca se había visto. Y imaginen ustedes a un habitante de México hace 600 años, un indígena, no desde el punto de vista de indígena, de que es parte aquí del país, ¿sí? Un nativo, y le pone simplemente una puerta cerrada con llave. No tiene ni idea qué tiene que hacer para abrir la puerta, ¿no? No sabe lo que es girar, nunca ha visto algo así. Entonces, por eso no debemos juzgar de esta manera. Entonces, bueno, hablando de nuestras configuraciones, la clase anterior vimos el sistema rotatorio, en el cual tenemos, ya habíamos visto una mesa de indexación que está girando 360 grados. Tenemos el ángulo de rotación, los números de estaciones y nuestros dos componentes. El tiempo de servicio, que es el tiempo que la máquina se está moviendo hasta haciendo una operación, y los tiempos de recorrido, que es lo que recorre la pieza a lo largo del proceso. ¿Sí? En un segundito. Entonces tenemos esto, donde es la velocidad angular, etcétera. ¿Dudas de esto? ¿Dudas de lo que vimos la clase anterior de las mesas de indexado? ¿Preguntas? Perfecto. Ya hicimos un ejercicio, aquí lo pongo. Dice una máquina rotatoria con 2 estaciones. Tiene una velocidad de 12 revoluciones por minuto. Y lo que me interesa es determinar el ritmo de producción. Entonces, partiendo que tenemos un ángulo teta de 360 sobre n, porque son 360 un círculo, y n tengo 12 estaciones,
Divido 360 entre 12 y obtengo teta. ¿Para qué quiero obtener teta? Para poder encontrar el tiempo de servicio y el tiempo de recorrido. Ajá. Ahí está. 180 más entre 360 por 12, punto 048, punto 034. A la hora que yo hago la suma del tiempo de servicio más el tiempo de recorrido, obtengo el tiempo de ciclo y mi ritmo de producción 60 entre punto 082, y eso viene siendo, ¿sí? Eso viene siendo mi ritmo de producción, ¿sí? Ya lo hemos visto en la clase anterior. No repito, esto es otro ejercicio, subo la presentación, dice así: una máquina rotatoria con 10 estaciones tiene una velocidad de 4 revoluciones, mismo procedimiento, 360 entre las 10 estaciones son 36, 180 más 36 entre 360 por 4, punto 15, punto. Y aquí me tengo mi ritmo de producción, ¿sí? Creo que este fue el que resolvimos la clase anterior. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de otra cosa. Hablemos de las líneas transfer. Las líneas transfer son líneas automatizadas secuenciales, pero estas se mueven de manera lineal. Sí, de manera lineal. Y en cada una de ellas se realiza un proceso. ¿Sí? Y tanto en las máquinas de indexado como en mis líneas transfer, puede haber paros imprevistos, cosas que están fuera de nuestro alcance. ¿Sí? Y esto le hablamos una probabilidad de falla que les había comentado en la clase anterior. En este momento lo estoy poniendo ya más formalmente, ¿sí? Y tenemos que la probabilidad de falla en el sistema es la sumatoria de las probabilidades de ellos, de estas posibles fallas. ¿Ya que voy? Como les decía, estas fallas pueden ocurrir por muchas cosas. La primera, fallas mecánicas en alguna parte de la etapa, ¿sí? Que estas fallas mecánicas pueden ser desde desalineaciones en algún rodamiento, fricción, en fin, hay muchas maneras en que podemos tener o presentarse estas fallas posibles, ¿sí? Dos, falla en las herramientas. Cuando hablamos de un sistema de una línea transfer, hablamos probablemente de procesos de maquinado y bueno, puede ser que aleatoriamente alguna herramienta se dañe. Puede entrar la broca, puede ser que la broca pierda filo, puede ser que se rompa, etcétera, ¿sí? Cambio de las herramientas. No es una falla en sí, pero tengo que parar la línea cada X ciclos para hacer cambio de herramientas. Otra vez pensemos en brocas. Las brocas se pueden romper, que es una falla de herramienta, o puede ser que tenga un cambio de herramienta. ¿Por qué? Porque al determinadas piezas tengo que cambiar la broca porque ya perdió filo. Tengo fallas eléctricas, ¿sí? En la planta. Puedo tener fallas de energía, ¿sí? Eléctricas es fallas, un cortocircuito, un fusible se botó, hay un desfase en la fase de mis motores trifásicos, cosas por eso. Y fallas de energía en sí totales. Falla en los sensores. Hace muchos, muchos años, estoy hablando de principios de los años 90, creo que no había nacido, me tocó ir en trabajo a Volkswagen y me comentaron que uno de los grandes escándalos que hubo en esos días que fue que se paró la línea. ¿Qué pasó? Había un obrero, un operador que estaba muy molesto y sobre la línea de ensamble, en una parte de componentes, estaban ensamblando puertas, había un sensor, ¿sí?
que iba marcando la posición en la que llegaban las carrocerías censaba, se paraba la carrocería y se empezaba a montar. Como estaba molesto con su supervisor, aflojó un poquito el sensor, entonces hacía falsos. El sensor de repente detectaba y de repente no, entonces trataban de ensamblar, se adelantaba y se regresaba. La línea estuvo parada un par de horas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de principio, sí se tenía automatización, pero no estaba tan controlada. Entonces, para encontrar cuál era el sensor que estaba fallando, qué era lo que hacía que fallara eso, pues tuvieron que parar la línea, checar sensor por sensor, cuál era el que estaba fallando, la conexión eléctrica, etcétera, ¿sí? Un detalle simplemente de calibrar mal un sensor puede hacer que tengas una falla de este tipo. Y no nada más puede ser que alguien lo haga a propósito. Muchas veces el sensor puede ser que por la misma vibración se empiece a aflojar y entonces la distancia a la que esté sensando no sea la correcta. Puede presentar cortocircuitos, en fin. Todo esto puede ocasionar paros totales o parciales en la línea. ¿Cómo vamos a calcular esto? Ya lo habíamos visto. El tiempo promedio de producción se va a representar con la ecuación siguiente. TP es igual a TC más F por TD, donde TP es el tiempo promedio de proceso por unidad, TC el tiempo de ciclo por unidad, F la frecuencia de la falla y TD el tiempo promedio de paro. ¿De dónde saco estos datos? Normalmente todo esto se hace en las corridas de prueba o en las pruebas piloto para poder sacar un tiempo promedio de paro y la frecuencia de falla, ¿sí? El tiempo de ciclo es ese sí, es el deseable y que es el calcula, ¿sí? Ya deben saberlo calcular, llevar la administración de la producción, ya deben saber calcular cómo determinar el tiempo de ciclo en función de la demanda que vamos a tener, ¿sí? Vamos a hablar de la siguiente. Tengo una máquina, Dios mío, espérenme un segundo. Una línea, una línea transfer con dos estaciones. Fabrica una pieza con un tiempo de ciclo ideal de 1.25 minutos. Las corridas de prueba han mostrado que la línea se para cada 50 ciclos y en promedio se tardan 5 minutos en volver a arrancar. Determina el tiempo promedio de fabricación de una unidad y el ritmo de producción. ¿Qué tenemos? Si recordamos esto, ¿cómo lo podemos simbolizar? Bueno, yo tengo una serie de estaciones, ¿sí? Secuenciales, ¿sí? Así los voy teniendo. Aquí viene un sistema de transporte, normalmente una banda transportadora, y va haciendo su recorrido, ¿sí? Va haciendo su recorrido. Entonces, tiempo de ciclo es el tiempo que tarda en procesar una unidad desde que entra hasta que sale de la última estación, ¿sí? Y repito, se hacen corridas de prueba. Entonces, si hacemos caso a nuestras ecuaciones, ¿sí? Y a la situación, bueno, si en las corridas de prueba estamos teniendo una falla cada 50 piezas, podemos determinarlo como 1 entre 50. Esa es la probabilidad de que falle la línea. Y ojo, esa es la falla total, ¿sí? De la línea, de la línea de transfer. Sin embargo, la falla promedio por estación, pues tendríamos que ver ese 0.02 entre 12 para sacar la probabilidad de falla para cada estación, ¿sí? Más adelante haré algunos problemas para que quede claro. Entonces, esta es mi probabilidad de falla. Por lo tanto, sustituyendo, mi tiempo de ciclo me dice que es 1.25 minutos. La probabilidad de falla aquí está. Y entonces yo puedo determinar cuánto es el tiempo. Bueno, 0.02 por 5 más 1.25 me da 1.35 minutos de tiempo proceso. Tiempo de proceso promedio
incluyendo las probabilidades de falla. Por lo tanto, mi ritmo de producción serían 60 entre 1.35 y obtengo 44.4 unidades por hora. ¿Preguntas? No, ninguna, profe. Perfecto. Seguros. Muy bien. Vamos a calcular la eficiencia de la línea. La eficiencia de la línea se determina dividiendo el tiempo de ciclo y el tiempo de proceso. 1.25 entre 1.35. Por lo tanto, en mi línea, yo tendría el 92.5% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un turno de 8 horas, la línea está trabajando 7.47 horas y lo demás, ¿sí? Estaría parado, ¿sí? No es que no funcione, no es que vaya a fallar, pero en promedio no es que exactamente cada 8 horas se pare media hora, que es el punto 5, no a fuerza. A lo mejor va a estar funcionando eh, constantemente bien durante 2, 3, 5 turnos y de repente va a presentar una falla y se acumulan varias cosas y se para, ¿sí? Ese es en promedio. Ustedes saben que las máquinas pueden estar funcionando mucho tiempo y eh, estadísticamente van a fallar, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está Este, claro? el dato del TC, ¿de dónde salió, profe? El Ese 1.25. el tiempo de ciclo ideal. Vamos a recordar Ingeniería Industrial 1.0, ¿sí? Ingeniería Industrial 1.0. ¿Cómo determino el tiempo de ciclo? 1. Q es la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Eh, tengo, para bien o para mal, normalmente los libros están en inglés, los actualizados. Entonces, por eso utilizo mucho estos Q de quantity, AT de tiempo disponible, available time, tiempo disponible. Entonces, conociendo lo siguiente, por ejemplo, si yo tengo una demanda, vamos a suponer de 2,000 unidades, vamos a subir 20,000 unidades semana. Esta es mi demanda. Y yo tengo de tiempo disponible. Ahorita pensemos no pensemos en una línea automatizada, pensemos en una fábrica normal. ¿Cuántas horas al día se trabajan, señores, señoritas? En una fábrica normal. 8 horas. 8. ¿Cuántos días a la semana? 5. Tengo 40 horas disponibles, fíjate. Entonces, esto lo voy a... ¿Cuál es mi tiempo, cómo determino el tiempo de ciclo a partir de esto? ¿Qué es esto? El tiempo de ciclo. Lo voy a entender como el tiempo necesario para una. ¿Sí? Voy a convertir este AT en minutos para ver cuántos minutos tengo disponibles. Serían 40 por 3,600. ¿Sí?
40 por 3,600. Maldita sea, no encuentro la calculadora en el teléfono. 144,000. 144,000. ¿Sí? Entonces, bueno, hacemos una regla de 3. Yo tengo tengo que sacar 2,000 unidades en 144,000 minutos. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo debo sacar una unidad? Una unidad. En mi tiempo de... ¿Cuánto es? .013. A ver, Profesor, ¿es 2,000 menos o entre? es 144,000 por 1 entre 2,000. No, entre 20,000, perdón, son 20,000, perdón. 144,000, aquí me faltó un 0, entre 20,000. 7.2. Yo tengo que sacar una unidad cada 7.2 minutos. ¿Ya vieron de dónde viene el tiempo de ciclo? Sí, profe. ¿Ya se acordaron o no lo sabían? Que no tiene nada de malo. Todo está en función de la demanda. Rápidamente. ¿Quién determina si automatizo o no automatizo? La demanda. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? 7.2 minutos requiero. ¿Sí? Eso es lo que tendría que hacer. ¿Qué sucede? Bueno, si la demanda es muy grande y este es mi tiempo de ciclo, ya quedó aquí. Pero si en lugar de 200,000 unidades, ¿sí?, me piden 2 millones, tendría que meter más turnos, etcétera, etcétera. Entonces voy a tener que automatizar, ¿sí? Entonces de aquí viene el tiempo de ciclo, ahorita que preguntaron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿De dónde sacamos tiempo de ciclo? No, ninguna, profe, gracias. Ahora, importante, aquí no estoy teniendo en cuenta una cosa, ¿sí? Si estuviéramos hablando de una empresa, una fábrica tradicional, yo tendría que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, ¿sí?, para una fábrica tradicional. Uno, la eficiencia de los trabajadores. Pregunta, yo hice el cálculo con 8 horas diarias, ¿sí? 8 horas diarias, 5 días a la semana. ¿A poco trabajamos las 40 horas a todo lo que damos? No, porque para empezar no dimos el tiempo como tal del horario de comida Si y estamos de más acuerdo. los tiempos muertos, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a ser sinceros. Si yo quisiera hacer mi cálculo, no son 8 horas. ¿Cuánto les gusta? ¿6? Sí, más o menos. 2. Y hay otro aspecto que no he dicho. La disponibilidad. Y esta se refiere a las máquinas. Las máquinas tienen esa mala costumbre de ¿qué? De descomponerse. A lo mejor durante 2, 3 semanas, 4 semanas no hay problema, trabajan bien bonito y luego de repente ¿qué hacen? Y encuéntrale, ¿no? Entonces no puedes pensar que todo el tiempo van a estar funcionando las máquinas. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, efectos y merma, ¿sí? Yo estoy sacando 20,000 unidades y estoy suponiendo que todas van a salir bien. ¿Eso es cierto? No, No, tiene que haber una merma. Siempre hay una merma. ¿Y están de acuerdo que si yo tengo que cumplir con 20,000 unidades por semana, hago más de 20,000 para poder compensar las que se echaron a perder? Sí. Sí. Entonces hay que sumarlas. Algunas a lo mejor no están tan mal, pero también hay que retrabajarlas y hay que pagar horas extras. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos nuestra planeación.
¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Regresando entonces a nuestras máquinas automatizadas. ¿Sí? Lo pongo aquí, una máquina, otra vez. Perdón. Una línea transfer. Una máquina fabrica piezas con un tiempo de ciclo. Una línea transfer. Una línea transfer con 20 estaciones fabrica una pieza con un tiempo de ciclo ideal de 2.5 minutos. La probabilidad de falla en la línea es de 0.1 y en promedio se tardan 5 minutos en volverla a arrancar. Determine el tiempo promedio de fabricación de una unidad, el ritmo de producción y la eficiencia de la línea, ¿sí? Tenemos mi tiempo de ciclo, mis estaciones y mi probabilidad de falla. ¿Qué hago? Sustituyo, ¿sí? Sustituyendo, podemos ver que mi tiempo de producción promedio es de 3 minutos. Por lo tanto, mi ritmo de producción es de 60 entre 3. Saco 20 unidades por hora. Y mi eficiencia es del 83%. Ojo, esta ecuación, ¿sí?, se modifica cuando hablamos de sistemas manuales. ¿Por qué de sistemas manuales? 1. En sistemas manuales no hay tiempo de proceso. Simplemente se toma el tiempo de ciclo. ¿Por qué? Porque no hay una probabilidad de falla ni un tiempo de paro por las fallas. Donde se va a modificar es aquí, en el ritmo de producción. ¿Por qué se modifica el ritmo de producción? Ahí vamos a poner 1, la eficiencia del trabajador, la disponibilidad de las máquinas. A lo mejor, en promedio, en lugar de tener 60 minutos, ahí voy a tener a lo mejor 40, 45 minutos de tiempo disponible en promedio por hora. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, perfecto. Ahora, ¿qué sucede en una línea automatizada? Pensemos en esta línea. 1, 2, 3, 4, 5. Son 4. Aquí me falta 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, se truena esta estación, se para toda la línea. Entonces, una de las soluciones a las que se llega en las líneas automatizadas es utilizar un almacén intermedio o buffer. ¿Qué sucede aquí? Cuando yo hablo de un buffer o una línea, un proceso intermedio, digamos que se truena la última estación. Yo no necesito parar toda la línea. Como tengo aquí un buffer, a media línea, aquí, por ejemplo, en este punto que está marcado, las piezas van a entrar a este almacén intermedio. Media línea sigue funcionando en lo que arrancó esta, ¿sí? Una vez que lo tengo, sigue el proceso. Pero ahora resulta que posteriormente yo tengo la probabilidad de que esta falle. ¿Qué sucede? En lugar de parar todo, yo aquí tengo material semi-terminado y empiezo a alimentar las máquinas de la segunda sección para el buffer. Que sí se puede dar que siempre truena la misma, si siempre truena la misma, bueno, ya localizaste cuál es tu problema, ¿no? Pero estadísticamente, aleatoriamente, si yo divido en 2 la línea, lo que hago es reducir a la mitad la probabilidad de falla. OF va a estar dividida entre 2. Por lo tanto, yo puedo elevar la eficiencia de mi línea de producción. ¿Sí? Por ejemplo, regresamos aquí. Tengo una línea transfer con 20 estaciones, ¿sí? ¿Qué sucede o cómo la modifico? Bueno, si yo meto un almacén intermedio o buffer, mi tiempo, mi F,
va a ser, voy a dividirlo en dos etapas, F1 y F2, ¿sí? F1 y F2 va a ser igual a F entre 2. Entonces, ¿qué sucede? TP se modifica de la siguiente manera. Sigue siendo 2.5 más, ahora no es 0.1, es 0.05 que multiplica a 5, porque estoy dividiendo la probabilidad de falla en dos etapas. Estadísticamente eso es lo que me está diciendo. Por lo tanto, se va a reducir a 2.75. En lugar de tener 3, ahora va a ser 2.75. Y por lo tanto, mi eficiencia cambia y se eleva al 91.66% al yo meter un almacén intermedio. De esta manera, yo puedo asegurar un incremento en la eficiencia de mi línea de producción. ¿Preguntas, dudas? Sí, y ese buffer entonces funciona solamente como almacén o Intermedio. es... Ah, Si es un almacén intermedio. Ahora, el punto es que también tiene que estar automatizado e implica un costo adicional. Por lo tanto, ahorita no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la clase que viene. Si yo meto un buffer, tengo que hacer un cálculo de costos. Pregunta, ingenieros. Cuando quieren hacer una mejora en la planta, ¿qué es lo primero que preguntan? ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? Y si yo quiero automatizar, meter un almacén intermedio, etcétera, lo demuestro echándome un rollo de calidad y que el cliente, o decir, me voy a ahorrar tanto, vamos a ganar tanto, que es más fácil que me lo acepten. Ahorro. Ahorro, ¿va? Entonces, tenemos que aprender a calcular de manera, yo no soy contador, ni tengo una maestría en finanzas, pero sí de manera muy general, les voy a enseñar cómo vamos a calcular el costo de de meter estas máquinas, el ahorro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ojo, yo no más voy a ver lo que es el costo de manufactura. Hay otros costos que se tienen que asociar y meter encima. Algo tan sencillo como esto. Cuando han escuchado el concepto de overhead en un producto, No. no, muy bien. Miren, hay un concepto que se llama el overhead y tiene que ver con lo siguiente. Dentro de la planta, ¿sí? En la planta, ya han oído hablar de los costos directos, los costos indirectos, bla, bla, bla. Pero en la planta, ¿sí? Yo puedo controlar tres grandes grupos. Uno es el material, ¿están de acuerdo? El material con el que fabrico. Material tanto directo como indirecto, no tiene importancia. El material, ajá. Es más, vamos a hacerlo más simple. Voy a hacer, para que quede claro el concepto, piezas maquinadas. ¿Sí? Una pieza maquinada, torno, fresa, CNC o como quieran ver. Entonces tengo el material, ¿sí? Tengo herramientas. ¿Estamos de acuerdo? Tengo mano de obra directa, ¿sí? Y tengo un costo de operación
de la máquina. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? A su vez, el costo de operación de la máquina tiene otros componentes, ¿sí? ¿Sí? Tiene otros componentes, como pueden ser, no nada más piensen en electricidad, luz, ¿sí? Agua, etcétera. Tenemos que incluir el mantenimiento, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos que incluir lo que se llama el costo financiero. En una máquina tenemos una cosa que se llama el costo financiero y lo voy a simplificar de la siguiente manera. Ustedes agarran y, pues como no alcanza, deciden comprar un carrito y meterlo de Uber, Didi, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? El costo financiero lo tienen que deducir de la siguiente manera. Tienen, por ejemplo, de entrada, el costo financiero, no creo que tengan para pagar, no tenemos para comprar un coche así de efectivo. Entonces, ¿cómo lo haces? Lo sacas a través de un préstamo. Entonces, tienes que sacar la mensualidad. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el costo financiero, la mensualidad. ¿Sí? Costos de operación de la máquina, ¿sí? En este caso del Didi, pues sería la gasolina, el aceite, los servicios, etcétera, etcétera. Pero además tenemos que tener en cuenta el costo financiero. Igual sucede en una empresa. Yo voy a agarrar y voy a comprar una superinyectora de plástico y me va a costar $1,000,000 comprar esa inyectora de plástico. ¿Están de acuerdo que la empresa la saca mediante un crédito y tiene que pagar una mensualidad? Y eso va a los costos de operación. ¿Hasta ahí estamos todos bien? ¿Sí? Muy bien. ¿De dónde viene el overhead? Pregunta, en una empresa, ¿hay un área de recursos humanos? Sí. ¿Hay un área de contabilidad, nóminas o como quieran llamar? ¿Hay un contador? ¿Sí? ¿Están los de ventas? ¿Alguien de ustedes es de ventas? Están los de ventas. Está la gente de compras. Está calidad. Logística, ¿sí? Etcétera. Hay un montón de áreas. Ellos intervienen directamente en la fabricación del producto, directamente. No. Pero de algún lado tiene que salir el sueldo, ¿estamos de acuerdo? ¿A quién se lo cargo? A la pieza, ¿no? Pregunta, ¿se pagan servicios? Agua, luz, internet, lo que sea. Sí, Rentas. probablemente sí. A lo mejor la empresa está rentando el terreno, la planta, etcétera, etcétera. Asuntos legales. ¿A qué me refiero? No que estén demandando, etcétera, etcétera, pero por ejemplo que revisan un contrato, cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Sus impuestos, etcétera, etcétera. ¿Dónde voy a cargar toda esta parte? ¿A quién se lo cargo? A la pieza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el factor de overhead, por ejemplo, si tu pieza, vamos a armarlo muy sencillo. Vamos a pensar que son, así la voy a ir poniendo. ¿Sí? 50 pesos de material. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego, en promedio, porque se utilizan varias herramientas, vamos a poner que para cada máquina le tocan 4 pesos. ¿Sí? De mano de obra directa, como pasa por varias operaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? A lo mejor la pieza la hago en media hora, pero como pasa por varias operaciones, hay que poner ese dinero, digamos, en mano de obra, que a lo mejor son 30 pesos de mano de obra cargada. El costo de operación de máquina, lo que les decía. La mensualidad, ¿sí? Si yo tengo que pagar
50,000 pesos de mensualidad, pero saco 50,000 piezas, entonces le tocaría de a 1,000 pesos, ¿no? Sí. Son 50,000 pesos y saco 50,000 piezas, pues le tocaría un peso por unidad, etcétera, ¿no? Entonces, más electricidad, vamos a poner que sean otros 30 pesos. Entonces, el puro costo de fabricar así muy empíricamente sería de 114 pesos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí están? Sí. Y entonces el overhead, aquí yo lo tengo que multiplicar por un factor, que es todos estos, ¿sí? Puede ser el doble, el triple. Eso es puro costo. Todavía no estoy hablando de ganancias, ¿sí? Nada más de costo de fabricar. Repito, ¿por qué? Aunque el de calidad no interviene directamente en la fabricación, lo necesitamos, ¿estamos de acuerdo? Aunque el contador no va a bajar nunca a la planta, se le hace la nómina, ¿no? Los de compra igual, entonces hay que, y este factor de overhead puede ser 2, 3, 4, dependiendo, por ejemplo, Coca-Cola. El costo de una Coca-Cola no es en el proceso de fabricación, son los gastos de overhead, porque Coca-Cola ¿en qué gasta? En logística, ¿están de acuerdo? Y en publicidad. ¿Sí? Entonces, ahí se eleva. Entonces, por ejemplo, si yo hablara de, por ejemplo, de un costo de overhead de 2, que es muy poquito inclusive, el puro costo de fabricar mi pieza, ya incluyendo todos los gastos que vienen de sueldos, ¿sí? Y de servicios, rentas, etcétera, papelería, todo lo que se requiere, hace que mi pieza cueste el doble de lo que yo podría sacar directamente. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Ahora, porque a veces me conviene automatizar. ¿Qué es lo que quito? La mano de obra, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender? Obviamente aquí en México la mano de obra es muy barata todavía, pero hay países donde la mano de obra es muy cara, por lo tanto, conviene quitar. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. ¿Quedó claro este concepto de overhead? Sí. ¿Por qué debo meter un almacén intermedio, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a dar un recesito de unos 5 o 10 minutos, ¿sí? Y continuamos, ¿les parece?